Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Conocimiento Maldito. Y vamos a responder a una pregunta y es, ¿por qué se crean tantas sectas? ¿Por qué se crean los ocultistas? En este video vamos a estar hablando del Génesis, del árbol de la vida y el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Nosotros debemos saber de que hay un conocimiento del que algunas personas han estado comiendo y todo lo que tenemos hoy en día, toda la tecnología que tenemos, hace parte de esa sabiduría, de esa ciencia del bien y del mal. La hemos traído porque hemos comido de ese fruto prohibido y asimismo se han creado ¿qué? Las sectas ocultas como los masones, los Illuminatis, los Rosacruces y otras sectas que se vuelven ocultistas. ¿Por qué? Porque esto, esto es un sistema que vuelve y se reinicia. Es decir, cuando Adán y Eva murieron, Jehová nuestro Dios permite de que se levante otra Eva y otro Adán. Y ese Adán tiene la opción de comer del fruto prohibido o continuar en el árbol de la vida. Si come del fruto prohibido, él adquiere una ciencia, una sabiduría, y con esa sabiduría es que crea todo lo que hoy en día tenemos, pero se tiene que ocultar. Recordemos que en el Génesis, Adán no pudo estar enfrente de Dios. Adán no pudo estar enfrente de Dios. ¿Por qué? Porque se sentía desnudo y fue a ocultarse. Lo mismo le ocurre a los hombres que crean estas sectas, que crearon a los masones, que crearon a los Illuminatis, que crearon los Rosacruces. Ellos siempre terminan ocultándose. Y ahí se crea el ocultismo. El ocultismo. ¿Por qué? Porque comen de este fruto prohibido y van y se esconden y crean unas sectas. Unas sectas. Pero hay que decirlo, no todo en esa sabiduría está mal. ¿Por qué? Porque ahí dice, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Es una mezcla ¿de qué? De bien y mal. Hay cosas muy buenas como hay cosas que son muy malas. Y si el hombre no puede controlarlas, puede estar sacando mucho mal. Y de ahí están las personas que son perversas y malas porque han conocido que las profundidades de Satanás. Entonces, nosotros siempre vamos a tener dos opciones y esas dos opciones nos habla del creador. Entonces tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos un camino y dos opciones y ese es el nombre del creador, que es Jehová. Normalmente en Latinoamérica pronunciamos Jehová, pero la J es una forma de decirlo en español para que sea más cómodo. Pero el nombre de Dios se escribe es con Y y es Jehová. Jehová. Ese es el nombre del creador. Y él nos presentó al principio dos árboles, un camino. Ahí se ha representado la Y del creador. La Y del creador. Él nos presenta un camino con dos opciones. Un camino, dos opciones. Y el hombre es libre de escoger, donde un lado tenemos el árbol de la vida, vivir para siempre, y el otro lado el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, una advertencia del Creador le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Jehová le está advirtiendo de que no coman de este árbol, no lo coman, porque este árbol produce ¿qué? Muerte. Pero antes de morir, te otorga una sabiduría. Sabiduría.
Porque dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú lo comes, te da una sabiduría, pero vas a empezar a morir. Y eso fue lo que Jehová le explicó, el creador le explicó a su, a su criatura, Adán, vas a morir, vas a morir. Entonces, esa ciencia que entró en Adán no es una ciencia buena, sino que es una ciencia mala. ¿Por qué? Porque nos impide ser lo que éramos, lo que Jehová nuestro Dios creó en el principio, y tú lo puedes leer en la Biblia, donde Dios le dice a Adán, Adán, tú estás por encima de las aves. ¿Por qué? Porque Adán podía volar. Le dice, tú estás por encima de todas las bestias. ¿Por qué? Porque Adán tenía mucha fuerza y podía correr a grandes velocidades. Le decía, tú estás por encima de todo pez en el agua. ¿Por qué? Porque Adán podía nadar a grandes profundidades y no moría. Adán era como hoy en día tenemos el concepto de un superhéroe. Es literalmente un superhéroe, pero es una copia de Dios. Adán era un dios. Y Jehová, que es su creador, él es el Dios de los dioses. Adán era un dios. Eso es lo que era Adán. Pero cuando come de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le ocurrió? De que él dijo, venga, como él comió de la ciencia del bien y del mal, él murió una condición. Él dice, empieza a pensar y decir, bueno, ¿para qué quiero volar? Mejor construyo los aviones. Entonces, sacrifica de que él podía volar por crear los aviones. Pero para crear los aviones tú tienes que destruir la naturaleza. Tienes que empezar a acabar para sacar el hierro. Tienes que crear fábricas donde empiezan a botar humo para trabajar el hierro. Por eso es una ciencia del bien y del mal. Haces bien porque quieres crear los aviones. Los aviones son geniales. Hagamos por aquí un avión. Los aviones son geniales. Los aviones son geniales porque te ayudan a transportar gente, a transportar mercancía. Pero ¿no era mejor que el ser humano pudiera volar? Era mejor que el ser humano pudiera volar, pero él sacrificó una cosa por otra. Eso es lo que está haciendo. Él sacrificó poder volar por la ciencia de crear los aviones. Por la ciencia de crear los aviones maltrata a la tierra, genera humo, destruye, personas mueren. ¿Por qué? Por fallas en el sistema. ¿Ustedes piensan que son los únicos que han creado los aviones? No. Eso viene de generación en generación. Han pasado muchísimas generaciones y ellos han creado, bueno, Dios vuelve y empieza. Los primeros, antes del diluvio, ellos también comieron de esa sabiduría, crearon los aviones, los teléfonos, todo lo crearon ellos, perfecto. Dios formateó la tierra y volvió a empezar. Los aviones no son nuevos, los televisores no son nuevos, ya habían existido en el tiempo antiguo. Y cuando esa persona come del fruto prohibido, le ocurre lo mismo que le ocurrió a Adán y a Eva. Se ocultan. Y ahí empiezan a crearse en qué? Las religiones ocultas, como quiénes? Los masones, como los Illuminatis. ¿Por qué se ocultan? Porque son Adanes y Evas que comieron del fruto prohibido y se están ocultando. Y ahí se crea el ocultismo. Porque comieron del fruto prohibido y traen una ciencia aquí. Es la realidad. Ahora bien, miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué ocurre? De que ese fruto prohibido, Jehová nuestro Dios creó a Adán. Adán era perfecto. Es como cuando tú haces una comida. Tú haces una comida y dices, oye, esa comida me quedó excelente. Pero viene tu hijo y dice, madre, voy a probar la comida, la prueba. Y empieza a echarle sal. Tú le dices, hijo, ya yo le había echado sal. Si le echamos más sal, eso se nos sala y ya no se puede comer. Y le echo más sal. La sal es buena, ¿verdad? La sal es buena. Pero si se le echa más sal, se daña. Eso es lo que ocurrió con Adán. Dios, Jehová nuestro Dios, ya había creado a Adán y Adán ya era perfecto. Ya tenía sabiduría en su corazón. ¿Por qué? Porque él con esa sabiduría, él le puso nombre a los animales, sabiduría que ya tenía en su corazón.
Él le puso los nombres a los animales con esa sabiduría. Él cumplió una tarea, que fue ponerle nombre a los animales. Él cumplió esa tarea con la sabiduría que Dios ya le había dado, pero ellos comieron más sabiduría. Es decir, Adán y Eva eran como dos platos de comida y al final se le echó más sal y ya la comida no sirve. Ah, tú le sirves a las personas y dicen, oye, esa comida te quedó saladísima, no la podemos comer. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué hizo? Comieron del fruto prohibido y se agregaron más sabiduría. Tanta sabiduría que ellos se creían más sabios que Dios. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, de cómo los filósofos se creen más sabios que Dios, cuando ellos solamente han vivido ¿qué? Pongámosle a un filósofo que logra vivir 80 años. 80 años para Dios, eso no es nada. Eso no es nada. Un filósofo no puede ser más sabio que Dios, pero él se cree más sabio que Dios. Un ateo puede ser más sabio que Dios, no, porque Dios ha vivido muchísimo tiempo. Yo muero y él va a seguir viendo a mi generación de mi generación, de mi generación. Pero el hombre se cree más sabio. ¿Por qué? Porque se le agregó más sabiduría, más sal. Entonces, él se cree muy sabio. Entonces se le agregó más sabiduría y eso fue lo que dañó a Adán. Esa sabiduría. Porque ya tenía todo, y ya tenía todo. A él agregar más sabiduría es dañar. Es como a la comida agregarle más sal. Tú dices, no, ya yo le eché sal, ¿para qué le echas más sal? Daña la comida. Eso es lo que ocurre con Adán. Entonces, cuando ellos comen más sabiduría, porque ya Dios los había hecho perfecto, al comer de esa sabiduría, ¿qué ocurrió? Se volvió arrogante. Se volvió arrogante. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, de cómo Dios envía información y el que hace la tuerce. Los humanos tuercen la información. Tuercen la información. Y el corazón se pudre. Es como cuando tú miras una comida salada y dices, no, pues que nadie se quiere comer esa comida. El corazón, el corazón se pudre. Y aquí leímos de que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque se le agregó esa sabiduría. ¿Estaba en el corazón del hombre? No, porque Dios lo hizo perfecto. Ya le había dado una parte de sabiduría. Pero él dijo, no, comamos. Y por eso cuando tú comes algo, tú te vistes de eso. Tú te vistes de eso. Y eso va al flujo sanguíneo, a la sangre. Y el corazón se viste de sangre, de sangre. Entonces, esa arrogancia, nosotros la tenemos en el corazón. Los malos pensamientos, los malos deseos. Los malos deseos. Esa realidad. Y muchas personas son presas ¿de qué? De su propio corazón. Un corazón cegado, un corazón duro. Y para liberarnos de ese fruto prohibido debemos ser humildes. Lo contrario a la arrogancia, que es la humildad. Es decir, que somos humildes y reconocer el Creador. Esa realidad. Y por eso el fruto prohibido es tan complicado, porque ese fruto malvado todavía está en nuestro corazón. Y cuando el corazón se activa, él empieza a emanar unos pensamientos que pueden poseer al hombre. ¿Cómo? Dice aquí, dice los adulterios. ¿Querer qué? Tomar la mujer de otros. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. De tu propio corazón sale querer matar a otra persona. Los adulterios. ¿Salen qué? Adulterar. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Todo sale de qué? Del corazón. Del corazón. Del corazón suben a la cabeza. Y tú dices, ¿acepto ese pensamiento o no lo acepto? Pero todo parte es del corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde reposó el fruto prohibido. Ahí es donde reposa. Y todo lo tenemos en el corazón. Todos, todos. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? De que cuando a una persona
se le envía por un camino que se llama el Nazareato. Por eso Jesús de Nazaret, fue el único que no comió del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque él siempre fue santo. Él no comió del fruto prohibido, aunque él hizo el Nazareato. El Nazareato es como una evolución del hombre para volver a ser Adán. Y él no comió del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque él se mantuvo como el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. Y él no comió del fruto prohibido. Él se mantuvo como un Adán perfecto. Un Adán perfecto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que muchas personas que han sido influyentes en nuestro tiempo, ellos sí han comido de ese fruto prohibido, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y con eso han creado los vehículos, han creado las motos, han creado fábricas, celulares, todo lo que tenemos. Incluso Elon Musk, la sabiduría que él saca, él no la saca de su mente, de deciros que yo aprendo. Todo eso es comiendo del fruto prohibido. Algunas personas tienen acceso a ese árbol, y ellos comen. Y todo ese conocimiento de la Cábala y el Zohar lo traen del árbol del bien y del mal. Lo traen del árbol del bien y del mal. Todo ese conocimiento lo traen del árbol del bien y del mal, pero Dios dice, quédense y coman del árbol de la vida. Del árbol de la vida, que son los mandamientos, que esa es vuestra sabiduría. Dios le dijo, los mandamientos son tu sabiduría. Y entonces, ¿qué empiezan a ocurrir? Que empiezan a crearse cultos en el ocultismo, como los masones. Por eso ellos se ocultan, porque ellos son adanes que ya malgastaron su oportunidad, se ocultan. Son adanes que hicieron el nazareato. ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol del fruto prohibido y crearon ¿qué? Algo oculto, el ocultismo. Los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, y hay más órdenes que son del orden de ocultismo. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven Adán. Se les abren los ojos, van y se ocultan. Y no pueden darle el rostro a Dios. Y si no pueden darle el rostro a Dios, ¿qué ocurre? Empiezan a hacer cosas malas, cosas perversas, como cosas que no deben hacer, como tomar sangre. El hombre no debe tomar sangre, pero ellos lo hacen. Incluso hay muchos reportes de personas que dicen, no, es que los masones y los Illuminatis de alto grado, ellos comen personas. Ellos comen personas y es verdad, porque lo hacen en el ocultismo. En el ocultismo. Empiezan a qué? A abusar. ¿De quiénes? De niños. Empiezan a abusar de niños. Esa es la realidad. Empiezan a acostarse con hombres y hacer lo que no deben. ¿Por qué? Porque están comiendo del fruto prohibido. Entonces, para que la persona pueda acceder al árbol de la sabiduría del bien y del mal, se hace a través del nazareato. Por eso Jesús es Jesús de Nazaret. Él hizo el nazareato, pero él no comió de ese fruto prohibido, sino que él se transformó en el árbol de la vida. Él es un árbol de la vida para nosotros. Y todos los demás personajes son personas que comieron del fruto prohibido. Son adanes que les tocó ¿qué? Ocultarse. Esa es la realidad. Se ocultan de Dios. Eso es lo que ocurre. Los que escribieron la Cábala es una ciencia oculta. El Zohar es una ciencia oculta. Es realidad. ¿Ellos qué hacen? Parte del ocultismo, haciendo ritos satánicos. Esa es la realidad. Por eso ellos se ocultan. Y ellos dicen, no, es que Dios nos manda a que nos ocultemos. No, no. Jehová nos manda a que andemos rectamente delante de Él.
No que nos ocultemos, pero ellos se ocultan ¿por qué? Porque ellos son Adanes que comieron del fruto prohibido y crean sectas ocultistas. Son Adanes que simplemente se están escondiendo. ¿Por qué? Porque escogieron el lado malo. Dios conoce el bien y el mal. Él lo conoce porque todo está dentro de él. Nada existe fuera de Jehová nuestro Dios, nada. Y el bien y el mal viven dentro de él. Pero él dice a sus hijos, oye, escojan el bien, porque si escogen el mal se apodera de la persona hasta consumirlo, esa es la realidad. Ahora bien, lo que les digo no es nuevo, hay reportes. Este video fue publicado hace 3 años. Se llama, y lo pueden encontrar en YouTube, se llama El infierno en Jerusalén, sacrificio de niños a Moloch y lugar del suicidio de Judas. ¿Qué ocurre? De que debajo de Jerusalén, la ciudad santa, Jehová dice, ustedes contaminaron mi tierra con cadáveres de inocentes, donde las personas mataban a los niños sacrificándolos. ¿Por qué? Porque empezaron a comer del fruto prohibido y empezaron a practicar cosas ocultas. Empezaron a hacer cosas ocultas y a generar una sabiduría o una filosofía. Y la filosofía no lleva a nada porque son pensamientos racionales, que si tú los escuchas, suenan bien, pero si tú los ejecutas, no tienen sentido. Eso es filosofía, escuchar cosas que suenan bonito, pero que en la vida no tienen sentido. No tienen sentido. Es realidad. Miren lo que dice Salmos 106, versículo del 36 al 38, diciendo, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto es escrito por el rey David. Y eso se puede evidenciar. Tú miras el video y aquí es un guía que te explica, miren, ahí sacrificaban niños. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama las profundidades de Satanás. Aquí en la ciencia de la sabiduría del bien y del mal hay una balanza. Hay una balanza donde te explican, mira, si tú haces el mal, yo te enseño algo de bien. Si tú haces el mal, yo te enseño algo del bien. Y es una balanza. Si tú haces algo del bien, yo te enseño algo del mal. Y eso está en equilibrio. Pero cuando se desequilibra eso y caes en las profundidades de Satanás, empiezan a hacer cosas abominables. Empiezan a hacer cosas atroces, horribles, que ya se pasan. Es realidad. ¿Por qué? Porque están conociendo las profundidades de Satanás. Y ustedes deben saber de que Satanás es estar lejos de Dios. Y las personas empiezan a mutilarse en partes del cuerpo. Ustedes deben saber de que nuestro corazón es con lo que nos comunicamos con Dios. Es con lo que comunicamos con Dios. Y parte de esta ciencia del bien y del mal, cuando se junta, aparece lo que se llama el Rebis. El Rebis, el Rebis, en esta sabiduría, en esa ciencia del bien y del mal, se llega a pensar de que Dios es un hombre y una mujer juntos, como diciendo un hermafrodita, que Dios es un hermafrodita, pero eso no es correcto. Dios no es un hermafrodita, sino que Él es un varón. Pero ¿qué ocurre? Como esa ciencia del bien y del mal están juntas, Satanás se expresa de un Rebis, de un Rebis. Esa realidad se expresa de un Rebis. Y te hace creer, te hace reflejar en ti
aún que eso se haya transformado como, directamente como un travesti. Esa realidad vendría reflejándose. Esa realidad. Y por eso vemos que hoy en día Tel Aviv es la capital de la homosexualidad. ¿Y la homosexualidad agrada a Dios? No, no. Para Jehová nuestro Dios, la homosexualidad es una abominación. ¿Qué es una abominación? Es algo que te dan ganas de vomitar. Por eso dice a vomitar, abominación. Por eso cuando Jehová nuestro Dios mira Tel Aviv desde su santuario, le dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque se está juntando el hombre y la mujer y lo están volviendo uno. Y aparece que un travesti, donde el hombre viste como mujer y se acuestan entre hombres. Y todo eso pasa, ¿por qué? Porque ellos se sacrifican, es un sacrificio. Como te dije, tú haces algo malo, ellos enseñan sabiduría y es una ciencia del bien y del mal y es un mecanismo, es como una balanza, donde tú te sacrificas y haces lo que no debes hacer, pero ellos te lo devuelven con un bien. Te lo devuelven, es como si, un ejemplo, yo sé de que no se puede utilizar ropa de mujer, el hombre no puede utilizar ropa de mujer, pero en la ciencia del bien y del mal, si tú te vistes como mujer, ellos te devuelven eso enseñándote cosas ocultas. Y por eso se llama que la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal. Luego, ellos te dicen, oye, acuéstate con un hombre. Y ellos se acuestan con un hombre. Y luego ellos te enseñan sabiduría oculta. Sabiduría oculta. Y así te la pasan. Es un mecanismo. Hasta que luego ellos te dicen, mira, córtate esto, hazte eso, quítate la lengua, cámbiate los ojos de ese color, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y te transformas literalmente en un demonio. Y por eso vemos de que hay personas que se transforman, se van quitando partes del cuerpo y se van transformando en demonios. Y ellos dicen, pero es que me he vuelto más sabio. Pero esa sabiduría es una sabiduría que trae una maldición. Por eso se llama que la sabiduría del bien y del mal. Y Dios dice, no la toquen, no la toquen, no la toquen. Esa realidad, porque esa sabiduría te consume y te destruye hasta volverte ¿qué? Un revis, que es una abominación. Y eso le ha pasado a muchísima gente en Tel Aviv, que se vuelven homosexuales y ellos dicen, no, es que Dios quiere placer, cuando eso no es correcto, cuando eso no es correcto. Esa realidad, eso no es correcto. Y la Cábala y el Zohar es conocimiento oculto extraído a través del nazareato, a través de comer del fruto prohibido, a través de hacerle sacrificios a los demonios, a través de que muchos se han transformado en revis. Hay muchos, tú puedes buscar casos de rabinos que se han transformado ¿qué? En travestis. Hay muchísimos casos, tú los puedes buscar. Y por eso esa sabiduría Dios la dejó prohibida. Dios la dejó prohibida. Y esto ha hecho caer a muchísimos. A muchísimos. Esa es la realidad.